Bienvenidos todos nuestros hermanos que desde fuera del país o dentro del país van a detenerse, van a conectarse para poder meditar en la palabra de Dios juntamente con nosotros o posteriormente. Vamos a enfocarnos esta mañana en el conflicto de la fe y quiero utilizar como ejemplo la vida de Juan el Bautista. Yo creo de que si Juan el Bautista tuvo un conflicto de fe, a pesar de las experiencias o circunstancias bajo las cuales él nació y en las cuales él vivió, es comprensible que usted y yo tengamos ese tipo de conflictos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que los grandes hombres de Dios, en circunstancias extremas de conflicto, de presión, de peligro, huyeron, como Elías cuando Jezabel lo amenazó. Se sintieron frustrados, como Moisés, que ya no aguantaba al pueblo y le reclamó al Señor prácticamente por causa de ser responsable de un pueblo rebelde y desobediente, y hasta le pidió al Señor que le quitara la vida. Y encontramos aún a los apóstoles que cuando las mujeres le dijeron que el Señor había resucitado, no creyeron. Entonces, si estos grandes hombres, si estos hombres y mujeres de fe que tuvieron grandes experiencias pudieron hundirse en la depresión, pudieron hundirse en la desesperación, sentirse desprotegidos ante la amenaza, ante el peligro, a pesar de haber tenido grandes experiencias del respaldo de Dios, nosotros que no llegamos a sus talones espiritualmente hablando, corremos el mismo peligro. Así que nos vamos a enfocar en el conflicto de la fe. Oramos para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, te necesitamos, y al meditar en tu palabra, con la libertad, con la paz con la cual podemos reunirnos en este lugar, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Te pedimos la asistencia, la guianza, la revelación de tu palabra, que solamente tú por medio de tu Espíritu Santo puedes darnos. Te necesitamos, lo reconocemos, por eso estamos acá. Necesitamos ser alimentados con tu palabra, ser guiados, exhortados, amonestados, corregidos, impulsados. Nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío, a la autoridad de tu palabra, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú aclarando, dándonos entendimiento, dándonos inteligencia y sabiduría espiritual, y aplicando esta palabra en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 22, el apóstol puso esta frase: a algunos que dudan, convénzanlos. Vamos a hablar acerca de la duda, al enfocarnos bajo el tema del conflicto de la fe. En Santiago, capítulo 1, verso 6, el apóstol también dice de que es importante pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y entonces Santiago dice que el que duda ni piense que va a recibir algo del Señor. Y también nosotros encontramos en Mateo 28, 17 que después de la resurrección del Señor, cuando el Señor se manifestó a los apóstoles, dice que cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La Biblia es un libro que nos enfoca en la vida de fe, pero el vivir por fe es algo difícil por causa de nuestra mente natural, por causa de las circunstancias que nosotros vivimos, por causa de que hay un enemigo que se encarga de robar la palabra, trata de confundirnos, por causa de que nosotros no valoramos las cosas espirituales y no aprendemos a llenarnos de la palabra. No aprendemos a depender de Dios, clamando por su guianza, su revelación a nuestra vida, pidiéndole a Dios la sabiduría que nos hace falta. Y es normal, es común que cualquier persona que quiera vivir por fe enfrente etapas o momentos en su vida donde hay duda. Así que al hablar esta mañana del conflicto de la fe, yo quiero enfocarme con respecto a la duda y establecer este concepto. La duda es un retroceso en la fe. La duda
es el pensamiento que nos asalta con relación a algo que ya habíamos creído, pero que ahora estamos retrocediendo y considerando que es probable, posible, que no sea cierto, que no sea verdadero. Entonces, la duda es un retroceso en la fe. Ahora, la duda es diferente a la incredulidad, porque la incredulidad es un rechazo. La incredulidad es: yo no creo eso, yo no acepto eso, eso es mentira, eso es falso. Como cuando usted le predica a la gente sobre la salvación, la vida eterna, el regalo de la vida eterna obrado por medio del Señor Jesucristo, y la gente dice: es que el papel aguanta con lo que le ponen. Entonces la gente rechaza el mensaje, la gente no lo recibe. Entonces la incredulidad es rechazo, pero la duda es un retroceso en la fe. Y yo quiero hablarle acerca de las dudas de Juan el Bautista para que consideremos este hecho. Si Juan el Bautista se hundió en la duda, si Juan el Bautista tuvo ese conflicto tan tremendo de duda, ¿cómo nosotros vamos a quedar exentos? ¿Cómo nosotros podríamos vivir librados? Sobre todo si no cuidamos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Si no nos disciplinamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Si no procuramos desarrollar un estilo de vida de dependencia de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a evitar retroceder en aquello que ya habíamos creído si no cuidamos la vida espiritual? Y desgraciadamente esa es la realidad con muchísimos creyentes. A lo largo de estos ya casi 25 años como iglesia, muchos han retrocedido. Algunos están aquí y han permanecido reteniendo su fe en cumplimiento de la palabra del Señor a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, no han negado mi nombre. Están aquí, han permanecido, han perseverado, tienen sus luchas, tienen sus dificultades. Gloria a Dios que están aquí. Pero hay otros que han retrocedido, hay otros que cayeron, hay otros que se apartaron, hay otros que incluso están muertos. Hay otros que caminaron con nosotros durante un tiempo, están enfermos, están arruinados, están fuera del Señor, y otros están muertos, porque retrocedieron, porque dudaron, porque no permanecieron. Por eso Pablo enseña la importancia de ser, no de los que retroceden, sino de los que permanecen firmes. Pero eso es una decisión. Juan capítulo 1, verso 35, nos enfoca directamente en la condición en la cual Juan el Bautista cayó. Dice la palabra de Dios que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan tenía la convicción personal con relación a la identidad del Señor Jesucristo, y fue el que lo presentó, el que lo introdujo. Y por eso es que el Señor Jesús dijo que no había ningún hombre más grande que Juan el Bautista, porque los profetas habían tenido visiones. Los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, los profetas habían recibido visiones, información, habían recibido sueños. Daniel recibió revelaciones sobre el reino siendo establecido, pero a Juan el Bautista le tocó el privilegio de decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista pudo presentar al Hijo de Dios. Los otros solo tuvieron visiones, sueños y revelaciones. Pero este mismo hombre que le dijo a dos de sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, y causó que esos dos discípulos se fueran siguiendo a Jesús, y uno de ellos era Andrés, según la historia. Cuando nos vamos a Mateo capítulo 11, verso 2, este mismo Juan que le dijo a dos de sus discípulos: ahí está el Cordero de Dios, este mismo Juan en Mateo 11, verso 2, manda a otros dos discípulos a preguntarle a Jesús si Él es el que había de venir o si había que esperar a otro. Mateo capítulo 11, verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros?
Yo quiero que usted se meta rápidamente en la historia. Y así nos vamos rápido. Si me entiende rápido, nos vamos rápido. Si se tarda en entender, me voy a llegar hasta la 1 predicando. Vea, en Juan 1:35, Jesús le dice a los discípulos de él: este es el Cordero de Dios. Mateo 11:2, Juan le dice a dos de sus discípulos: vayan a preguntarle a Jesús si es él aquel que había de venir o si tenemos que esperar a otro. Y entonces yo veo a Juan el Bautista que está dudando con respecto a la identidad de Jesús. Está confundido incluso con respecto a las experiencias que él tuvo, en las cuales ya no vamos a detener. Juan el Bautista ya no está mirando espiritualmente, sino que él está mirando naturalmente. Él está enfocado en sus padecimientos. Y este es parte de nuestro problema cuando vamos a querer caminar enfermo. No tenemos que mirar lo que ven nuestros ojos naturales. Es lo que dice el apóstol Pablo. No tenemos que andar por vista, sino por fe. No tenemos que vivir, movernos o decidir con respecto a nuestra vida dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que percibimos, dependiendo de lo que vemos o de lo que oímos, sino que tenemos que continuar viviendo de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Juan está en la cárcel y está dudando de la identidad de Jesús. Y cuando yo me meto en los detalles aquí, realmente hay unas circunstancias bien interesantes relacionadas con el ministerio de Juan y con las experiencias que Juan tenía. Vea, el texto dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Juan está oyendo que Jesús está haciendo milagros. Juan está oyendo en la cárcel que Jesús está levantando muertos, está sanando a los ciegos, limpiando leprosos. Y a pesar de que Juan oye lo que Jesús está haciendo, él está tan cegado espiritualmente que ya no puede ver, sino que él está mirando en lo natural. Él está mirando que él está en la cárcel, que él está preso, que él está encadenado, como dice el verso siguiente que voy a leerles. Y entonces él está considerando su condición natural, está enfocado en sus padecimientos y ha dejado de caminar por fe en aquel a quien él había presentado como el Cordero de Dios. Y él está esperando probablemente que Jesús, a quien él ha reconocido y confesado como Mesías y lo ha presentado como el Hijo de Dios, haga algo para sacarlo de la cárcel. Y curiosamente Jesús no hace nada. Porque la palabra simplemente registra que mientras Juan estaba en la cárcel, Jesús se fue a predicar. Así. Es como cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Se queda. Ah, está enfermo, ¿no? Está bien, ya, gracias, ya me enteré. Y no hace nada. Entonces le informan que Juan está en la cárcel y Jesús no hace nada. Y a usted y a mí nos habrán tocado etapas en la vida en las cuales hemos estado esperando la manifestación de Dios y tal parece que Dios no hace nada. Y es el tiempo en el cual nuestra fe es sacudida, donde nosotros tendremos que seguir confiando en Dios a pesar de, o comenzamos a darle lugar a la duda y nos retrocedemos y comenzamos a ir hacia atrás en aquella área en la cual ya habíamos avanzado, y en lugar de recibir un milagro, en lugar de recibir la victoria, nos enfrentamos a una derrota. Yo no puedo cubrirlo esta mañana porque no es el enfoque y porque todavía estoy aprendiendo sobre esto, pero usted sabe que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y Jesús no hizo nada para impedirlo. Yo solo quiero detenerme con usted esta mañana en la meditación enfocada con el conflicto de la fe, con la duda de Juan. Otro día probablemente le enseñe por qué es que Juan el Bautista tuvo que morir y por qué murió de esa manera y por qué Dios lo permitió. Pero es tremendo pensar en el hecho de que este hombre que había nacido por una obra directa de Dios, con un propósito, con una asignación, preparar el camino del Señor, presentar al Mesías, tuviera un ministerio tan corto que lo metieran preso y que le cortaran la cabeza. Es algo que realmente me impacta al considerar de que muchas veces, como dice el libro de Hebreos, a pesar de vivir por fe, puede hacer que no recibamos lo prometido
Pero cuando nosotros no recibimos, al igual que los 3 amigos de Daniel, tenemos que plantarnos confiando en Dios, dependiendo de su voluntad, aunque no la entendamos, y proclamar: Dios puede librarnos, nos va a librar, pero si no nos libra, seguimos creyendo en Él. No nos sometemos al mundo. Dios puede sanarme, me va a sanar, pero si no me sana, mi vida le pertenece a Él. Viene el día de la restauración de todas las cosas. Dios puede bendecirme, prosperarme, creo que lo va a hacer, pero si no lo hace, sigo confiando en Él, sigo caminando en el temor de Dios. Entonces tenemos que llegar al punto, hermano, donde independientemente de las circunstancias, la adversidad, los problemas, el sufrimiento personal, nosotros estamos plantados en algo. Sabemos quién es el Alfa y la Omega. Sabemos quién es el Cordero de Dios. Sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Él es digno de gloria, de alabanza, de adoración. Sabemos que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sabemos que esta leve tribulación no se puede comparar con la gloria eterna que va a manifestarse en nuestra vida. Y lo que sabemos nos hace estar firmes en medio de las dificultades. Fue algo que no le sucedió a Juan. Él comenzó a dudar. Y Juan está haciendo dudar a otros. Vean la pregunta del verso 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire, es importante que usted tome esta responsabilidad. Usted puede hacer que otros crean en el Señor. Y usted también puede hacer que otros duden del Señor. Juan hubo un tiempo en que vivió con convicciones. Juan hubo un tiempo en el que en obediencia al llamado obedeció a Dios, ejerciendo su ministerio. Pero en este punto del inicio de la meditación, Juan está hundido en la duda y le dice a los discípulos: vayan a preguntarle que si esperaremos, plural. No les dice: miren, vayan a preguntarle a Juan que si espero a otro, que si me equivoqué, que si bauticé al que no era, y que si tengo que tener la expectativa de que voy a salir de la cárcel y entonces va a venir el verdadero. No, vean la pregunta. Pregúntenle si esperaremos a otro. Entonces es interesante ver cómo la condición espiritual de Juan está afectando a estas personas. Y sobre todo cuando lo comparamos, como lo hemos hecho, hubo un momento en el que Juan, cumpliendo su ministerio y caminando por fe, guió a la gente al arrepentimiento, porque mucha gente vino para ser bautizada por Juan. Mucha gente se arrepintió, venían confesando sus pecados, porque ese era el ministerio de él: preparar el camino del Señor, hacer que el corazón del pueblo de Israel se volviera hacia Dios. Y Juan cumplió en parte o durante un tiempo con esa misión, al igual que algunos de aquí. Hubo un tiempo donde estaban ejerciendo su ministerio, estaban cumpliendo con su llamado. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Están en la cárcel? ¿Están detenidos por algo? ¿Están ahorita atados por circunstancias naturales, las cuales Dios, para el cual no hay nada imposible, puede romper, deshacer o cambiar? Es necesario pensar que, como dice la Escritura, las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas. Y podemos aprender de los errores y de los grandes errores que están registrados en la Biblia. Y podemos aprender acerca de la victoria, los éxitos y las bendiciones que están registradas y cómo la gente las alcanzó. Para poder seguir ese ejemplo, para poder imitar a la gente de fe. Ahora, el asunto entonces es: ¿por qué es que Juan llegó a tener dudas? En Mateo capítulo 14 y versículo 3 encontramos algunos detalles, y yo en lo particular comencé a sospechar que hubo un error en la vida de Juan, y entonces nosotros tenemos que ver cómo esto se puede aplicar en nuestra vida. Mateo capítulo 14, verso 3. Dice la Escritura que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Le dije que en un texto posterior le iba a mostrar que estaba encadenado. Juan no solamente está preso, Juan está encadenado. Inmediatamente viene a mi mente la experiencia
o el escenario o la imagen del apóstol Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, a la medianoche, cantando salmos, cantando himnos, dándole gloria a Dios, y todos los presos le oían. Pero cuando veo a Juan, la descripción de Juan, dice que Juan estaba encadenado, metido en la cárcel, y se nos dan los detalles. Pero yo veo la actitud que Juan tenía mientras estaba en la cárcel. Y esto me lleva a mí a la siguiente reflexión. ¿Cuál es su actitud cuando usted está en la cárcel? ¿Su actitud es como la de Pablo? ¿Le da gloria a Dios? ¿Le da gracias a Dios? ¿Bendice al Señor cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay circunstancias fuera de su control? ¿Usted sigue bendiciendo a Dios porque ha entendido que Él es digno? ¿O usted se queda como Juan, callado? Porque no hay ninguna referencia a una actitud de libertad, de autoridad o de victoria de parte de Juan. Juan está en la cárcel, hundido en la duda, y entonces yo podría decir, Juan está en la cárcel de la duda. Juan renunció a continuar caminando por fe, a continuar viviendo por fe. Juan ahora está enfocado en el sufrimiento. Y este es el problema, y es lo que nos hace dudar, hermano. Cuando usted se enfoca en su sufrimiento, en lugar de enfocarse en el sanador, en lugar de enfocarse en el pastor, en lugar de enfocarse en el todopoderoso, en lugar de enfocarse en aquel que es su gloria y el que levanta su cabeza, en aquel que es su escudo o su escondedero. Usted puede mirar el problema o puede mirar a aquel que tiene la solución a su problema. Juan dejó de mirar al Cordero de Dios. Juan dejó de mirar al Hijo de Dios. Juan comenzó a ver sus cadenas. Juan comenzó a ver que día tras día estaba en la cárcel. Y no hay ninguna referencia de una actitud de fe mientras Juan está en la cárcel. Ahora, el asunto también es, ¿y cómo fue que llegó a la cárcel? Bueno, que resulta que Herodes lo había prendido, lo metió a la cárcel por causa de Herodías. Herodías había sido mujer de Felipe, hermano de Herodes, otro gobernador o rey de otra región, y era como su cuñada prácticamente. Y entonces ahora, a las alturas de la historia, Herodes se había quedado con la mujer de su hermano. Y entonces Juan, según el verso 4, había ido a reprender a Herodes, y no solamente una vez, vea que dice, porque Juan le decía, o sea que continuó visitándole para reprenderlo por su pecado, y le dijo, o le decía le dijo en varias ocasiones, no te es lícito tenerla, es la mujer de tu hermano, sos un adúltero. Ella es una adúltera. Y entonces Herodes quería matar a Juan, según el verso 5, pero tenía temor del pueblo, porque el pueblo sabía que Juan era profeta. Entonces, ¿cómo es que Juan llegó a estar en la cárcel? Porque es en la cárcel donde Juan llega a tener dudas. Entonces veamos el proceso. La cárcel y las circunstancias de sufrimiento, de necesidad, de debilidad o de incapacidad fueron las que causaron que Juan dudara. Pero Juan llegó a la cárcel por acciones que él efectuó. El ministerio de Juan el Bautista, narrado en la Biblia, era predicar el bautismo de arrepentimiento. Él tenía que predicarle a los israelitas que se volvieran a Dios, que se arrepintieran, y que si se bautizaban, Dios les iba a perdonar sus pecados. Parte de la doctrina de bautismos consiste en el entendimiento que Juan el Bautista fue usado por Dios en un tiempo, en una etapa muy específica, realizando un bautismo diferente del bautismo de la iglesia. La iglesia, el creyente, se bautiza como un testimonio de su fe en Cristo Jesús, como una identificación de que ha muerto y resucita juntamente con Cristo. Pero el bautismo de Juan fue temporal, fue único. Y era la forma de llamar al pueblo de Israel a volverse a su Dios. Y ese bautismo sí era para perdón de pecados. Ellos tenían que bautizarse, simbolizando un lavamiento, pero tenían que venir arrepentidos. Entonces el ministerio de Juan consistía en predicar el bautismo del arrepentimiento. La gente tenía que venir confesando sus pecados y sometiéndose a él para ser bautizados. Él tenía que predicar que el Señor venía después de él para bautizar con el Espíritu Santo. Él no tenía que andarse metiendo con los políticos. Él no tenía que andar hablando con Herodes acerca de su vida privada.
él tenía que predicar de una manera abierta y llamar al pueblo al arrepentimiento. A partir de aquí entonces yo descubro, y aquí es importante aplicarlo en nuestra vida, yo descubro que Juan el Bautista se desenfocó de su llamado. Porque Dios le dio una tarea bien específica. Y entonces qué curioso que el ministerio de Juan se detiene cuando él se pone a señalar el pecado de Herodes. Y hasta allí llega su ministerio, porque él ya no salió de la cárcel. Hasta ahí llega su ministerio, porque él ya no reaccionó en fe. Y como dije, la historia termina tristemente. Porque después de que por el cumpleaños de Herodes aparece la hija de Herodías llamada Salomé y que baila delante del rey, y el rey queda encantado con aquello, le ofrece a la muchacha darle cualquier cosa que le pida. La muchacha no sabe qué pedir, le pregunta a la mamá, y la mamá, como odiaba a Juan el Bautista porque le estaba reprochando que era una adúltera, le dice: pedile que te den la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Una historia tremenda, hermano, que a mí en lo particular, al detenerme, me impacta, pues, porque un hombre de Dios, porque un siervo de Dios tenía que morir de esa manera. Y uno puede hacer registros en la Biblia, estudios en la Biblia de los fracasos, como dije, para aprender del camino que algunos siguieron para fracasar, como el caso de Sansón, llamado, ungido, viviendo con propósito, pero que termina ciego, termina siendo el juguete de los enemigos de Israel y termina muerto en una condición que yo no creo que fuera la voluntad de Dios. Lo mismo en este caso, un hombre al que le tocó el privilegio de presentar al Hijo de Dios, un hombre que tuvo revelación con respecto a la identidad del Hijo de Dios, pero que ve su llamamiento detenido por malas decisiones. Ve su llamamiento, el propósito de vida estancado por malas decisiones. Y es que las malas decisiones, hermanos, nos pueden apartar del propósito de Dios. Y yo creo que hay algunos aquí que esta mañana podrían reflexionar en esto. ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde fue que me desvié? ¿Dónde fue que Dios no me dijo? Dios no me dio luz verde para poder continuar, pero yo seguí. Y eso me ha desenfocado de mi llamado. Eso me ha desenfocado de mi propósito. Y desde entonces estoy en una cárcel. Ahora, para no continuar la historia de la misma manera en que Juan la desarrolló su vida, ahora tendríamos que desviarnos y entonces mejor imitar al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tuvo una vida de fe cuando él enfrentó las mismas circunstancias que Juan. Pablo estuvo en peligro de muerte muchas veces, pero él aprendió a depender de Dios. Él aprendió a confiar en Dios. Él aprendió a adorar a Dios en medio de la prueba. Y esa es una de las claves que usted tiene que aprender a desarrollar en su vida, hermano. Un adorador adora a Dios aún cuando las vacas no están dando leche, cuando no hay fruto en la vid ni en la higuera, cuando no hay aceite, cuando no hay vino. El verdadero adorador dice: yo voy a alegrarme en el Dios de mi salvación. Y no hay nada que lo detenga, porque no está mirando lo que no hay, mira al Eterno. Y por eso es que el apóstol Pablo habla en términos de mirar las cosas que no se ven. Habla en términos de puesto los ojos en Jesús, que fue el error de Juan, de no entender esta verdad y enfocarse en lo natural, enfocarse en su sufrimiento por haberse desenfocado de su llamado. Así que ahora imagínense usted, Juan está en la cárcel, Juan está encadenado, Juan se siente solo, se siente abandonado por Dios. Probable que él ha estado esperando la manifestación de Dios, está esperando un milagro y nada pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando clamamos a Dios por un milagro y no sucede? Seguir orando y seguir esperando. Como dijo David: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El más grande error cuando estamos esperando en Dios es dejar de esperar. El más grande error cuando el milagro no sucede es dejar de orar. El más grande error cuando estamos en el problema, en la dificultad y nada cambia, es dejar de creer que Dios es poderoso
para abrir camino. Y Juan cayó en esa condición. Así que más que la cárcel y las cadenas en las cuales Juan estaba atado, yo veo a Juan hundido en la duda. Y este es el punto, hermanos, en el que quiero detenerme, porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene que aprender a reaccionar y a aplicar la palabra de una manera práctica, de una manera contemporánea a las circunstancias de hoy en mi vida, y entender que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden ser cambiadas por la palabra que sale de nuestra boca, por las actitudes de nuestro corazón, por el clamor que levantamos ante el Dios de los cielos. Las cosas pueden cambiar. Y en lugar de retroceder, levantarnos en fe, levantarnos llenándonos de la palabra, levantarnos en la convicción de que Dios puede y al final Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que ahí está Juan. Juan se siente solo. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido solos y años, mal económicamente, situaciones de salud terribles, cuestiones de todo tipo que mejor ni me cuenta, porque como me dicen algunos, ay pastor, yo ni le cuento porque para qué cargarlo más. Gracias, le digo yo. Quizás usted se siente solo, se siente encadenado, se siente abandonado por Dios, su fe está tambaleando por causa de que usted está mirando lo natural. Usted no está mirando que esto, hermano, es temporal, que esto que usted está enfrentando ahora, que usted puede ver, que usted puede percibir, que usted puede sentir, se va a acabar. Va a terminar, y que vale la pena definitivamente aprender a enfocarnos espiritualmente, porque nada nos llevaremos de este mundo, pues nada trajimos. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente de tal manera que menospreciamos el oprobio, menospreciamos la riqueza, menospreciamos el pecado, los deleites, las pasiones, menospreciamos todas las oportunidades que hay en el mundo, menospreciamos todo lo malo y los sufrimientos, porque esta vida es temporal, va a terminarse, y cuando se termine va a comenzar la verdadera. Y entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en esa vida eterna. Pero es algo que se logra a través de la palabra de Dios. Y es algo en lo cual nosotros podemos afirmarnos cuando nosotros estamos considerando qué es lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Juan, según el texto que leímos, oyó los hechos de Jesús, y a pesar de que está oyendo lo que Jesús está haciendo, él está dudando con respecto a la identidad de él, porque no estaba mirando los milagros. Y hay cosas, hermano, en las cuales uno tiene que ser sensible. Por ejemplo, esto. A mí me bendice oírlos a ustedes cantar. ¿Por qué? Yo no sé por qué, es una cuestión quizá muy personal entre Dios y yo, pero desde que yo me convertí en la misión centroamericana, donde había un órgano, y el hermano que dirigía solo tocaba el órgano, ahí no había batería ni un montón de instrumentos, sino que un órgano y un director de culto, y habían 6 bocinitas en la pared chiquititas, de aquellas viejitas, cajitas así chiquititas. Y yo oía a la gente cómo cantaba con devoción. Yo por rato me quedaba calladito y me gustaba oír toda la gente cantar. Así hago con ustedes también aquí. Por ratitos me quedo callado. Y cuando, como ahora, el hermano Miguel dice, vamos todos juntos, y todo el coro alaba a Dios, a mí eso me bendice, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque cada voz representa a un redimido por la sangre de Cristo. Cada voz representa la vida de un hijo de Dios que Él ha rescatado, que Él ha comprado, que Él ha sostenido. Y cuando usted está aquí uniéndose en esas voces, a mí me bendice, ¿no? Porque imagínense la diferencia que yo estuviera aquí solito con mi esposa y unos 3 hermanos. Qué triste la tristeza. Pero qué bendición, hermano, oír ese coro, oír las voces de los hombres. Y me gustaría, a mí me gusta eso, ¿verdad? Que los líderes de alabanza digan, son las mujeres, son los hombres, ahora todos juntos, ahora son los niños. Qué bendición, hermano. Entonces a mí me bendice su presencia, me bendice su sonrisa, me bendice saludarle, me bendice saber que está vivo, me bendice saber que a pesar de los problemas sigue en pie, confiando en el Señor. Me bendice que a pesar de sus riquezas y su gloria, aquí está, menospreciando lo que puede disfrutar del mundo.
Que en lugar de estar en su rancho y de haberme llevado, aquí está, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Me bendice su presencia, hermano. Entonces uno aprende a disfrutar la vida y luego en las conexiones, en las relaciones, saber que esta persona, esta otra está en este problema, en esta dificultad, y luego saber el final, el milagro, la provisión, la ayuda, saber que Dios está obrando, eso afirma mi fe, eso me bendice. Ver lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que está haciendo en la vida de otros. Y entonces Pablo nos revela este principio. 1 Corintios 2:5, que nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué yo sigo viviendo por fe? ¿Por qué yo después de 25 años de ministerio con la iglesia, más otros años más extra en los ministerios anteriores, por qué sigo viviendo por fe? Porque soy testigo de que el poder de Dios es real. Porque soy testigo que Dios cambia la vida de las personas. Porque soy testigo que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Porque soy testigo que Dios hace madre a las estériles. Porque soy testigo que hay poder en el nombre de Jesús y los demonios se sujetan. Entonces mi fe está fundamentada en el poder de Dios. Independientemente de mis circunstancias personales, independientemente de problemas, ataques o lo que sea, mi fe está fundamentada en el poder de Dios y la suya también tiene que estar así. Este fue el error de Juan. Juan dejó de fundamentar su fe o su confianza en el poder, en la unción del Mesías, y por eso es importante la respuesta que Jesús le da, que es donde vamos a terminar esta mañana. Juan dejó de mirar las cosas sobrenaturales que estaban sucediendo y Juan comenzó a mirar lo natural. Todos los días Juan miraba sus cadenas. Todos los días Juan miraba que estaba preso. Todos los días Juan miraba que el abogado defensor no llegaba. Todos los días Juan estaba decepcionado porque la procuraduría no apareció. Juan no tenía esperanza, no había quien lo apoyara, no había quien le ayudara. De hecho, no había ni siquiera quien orara por él. Y muchas veces, debido a nuestras decisiones, y ese puede ser su caso, nadie ora por usted porque usted tampoco ora por nadie. Y como sucede también en esto de la siembra y la cosecha, y usando siempre un ejemplo que yo he usado antes, cuando hermana Evelyn tenga que partir, yo creo que no va a caber la gente, porque en cuál vela no ha estado la hermana Evelyn. Aunque tenga que irse a pie a la medianoche y sin el hermano Douglas, pero la hermana Evelyn haya estado en la vela. Pero hay muchos aquí que jamás han ido a la vela de alguien. Ah, se murió la hermana, ¿no? Ay, mire usted qué tremendo, ¿verdad? Ay, se murió la hermanita. No van a acompañar a los deudores, no van a acompañar a la gente. Diga, seré yo pastor, agache la cabeza y usted mismo responda, sí. Entonces el asunto es que nuestras decisiones pueden hundirnos. Las decisiones que tomamos nos pueden llevar a una cárcel de soledad, a una cárcel donde no es la voluntad que estemos. En el caso de Juan el Bautista, yo creo que él se desvió de su ministerio. Él debió haber continuado predicando que Jesús era el Mesías, que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Él debió seguir llamando a Israel al arrepentimiento y dejar que ellos confesaran su pecado y dejar que ellos vinieran a pedirle que los bautizaran. Ese era su ministerio. Pero se mete en la política, se mete con los políticos, se mete a hablar mal del rey. ¿Y usted qué hace hablando mal del gobierno? Si la Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes. Nosotros nos podemos desviar bien fácilmente. Ahora, Juan se desvió totalmente cuando va como el hombre de Dios, el profeta de Dios. Sos un adúltero y esa mujer también, adúltero, arrepiéntanse, generación de víbora. Él termina en la cárcel porque se desvió de su llamado. Pero enfoquémonos en el tiempo, hermanos, en el cual él tenía convicciones y testimonios, porque esto es sumamente importante. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire cómo hablaba Juan, cuando tenía convicciones, cuando estaba caminando por fe. Ahora piense usted cómo usted hablaba cuando usted estaba lleno de fe.
Cómo usted hablaba cuando estaba sirviendo, ministrando, enseñando, predicando, evangelizando, cuando andaba ocupado en hacer la obra de Dios, y cómo habla ahora. Vea la diferencia de hablar cuando uno está posicionado de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito de Dios, con el respaldo de Dios, a cuando se está encarcelado, solo, sufriendo, padeciendo por las malas decisiones. Juan hablaba de esta manera. Y es que era lógico, era fácil de comprender. Según Lucas capítulo 3, verso 2, Juan tuvo un llamado divino, pero bien claro. Dice que siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan se crió en el desierto con una vida sencilla, y a eso se refiere que andaba vestido de piel de camello y las cosas que él comía. O sea, no una persona inclinada a los lujos, sino una persona con una sencillez. Se desarrolló, incluso parte de su vida fue en el desierto, y estando en el desierto vino palabra de Dios a él. Y entonces él se fue, según el verso 3, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan conocía las escrituras. Juan sabía lo que había escrito Isaías. Juan sabía que había un Mesías que había de venir. Juan sabía que había de venir alguien delante del Mesías. Y Juan sabía que ese que iba a venir delante del Mesías era él. Así que él está predicando al Cordero, él está predicando al Hijo de Dios. Él se considera a sí mismo tan indigno hasta de agacharse para soltarle las chancletas al Señor, de amarrarle las sandalias. Se considera tan insignificante, tan pequeño, porque sabe que el que viene después de él es antes de él, porque él es el eterno. Él es el alfa y la omega, el que estuvo muerto, pero que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el todopoderoso. Y entonces Juan hablaba con esa convicción: es que el que viene detrás de mí es antes de mí, y era primero que yo. Juan hablaba con convicción, pero en la cárcel Juan ya no habla. Cuando estamos en la cárcel ya no hablamos, si hemos dejado que las cadenas de la duda nos apresen, nos aprisionen y nos detengan. Si es que hemos dejado de mirar las cosas espirituales que están sucediendo. Juan conocía las escrituras. Juan sabía sobre el Mesías y sobre el precursor del Mesías. Y Juan llega al punto de entender: yo soy esa voz. Cuando le preguntan quién es él, dice: no, yo no soy el Cristo. ¿Y quién eres tú? Pues, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que él clamaba? Arrepiéntanse, busquen a Dios, vuélvanse a Dios. Y él tenía que bautizar a la gente que se arrepentía. Ese era su ministerio. Y él estaba plenamente convencido. Ahora, Juan tuvo una experiencia única. Juan capítulo 1, verso 32, el Evangelio de Juan, dice que el testimonio de Juan era este: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, las experiencias que Juan el Bautista tuvo, las experiencias sobrenaturales, fueron tremendas. Y por eso es que yo quiero llevarlo a usted al punto de considerar, de analizar cómo es que Juan, teniendo un llamado, que la voz de Dios vino a él y lo estableció en el ministerio con un propósito y una dirección específica de lo que tenía que hacer, cómo es que Juan, habiendo visto el cumplimiento de la instrucción de que aquel sobre el cual el Espíritu Santo descendiera en forma corporal como de paloma, que ese era el Mesías, y habiendo oído la voz, ¿cómo es posible que Juan cayera en la duda? ¿Ya me entendieron? Para que nos veamos luego. ¿Por qué están interesados en irse luego? ¿Cómo es que Juan, que oyó la voz diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Cómo es que Juan, que vio la paloma, porque solamente la vio,
Eso no fue para todo el mundo. Dios, cuando lo llamó a predicar, le dijo: yo te voy a señalar quién es el Mesías. Y esto, que dentro de los detalles resulta que Jesús era primo de Juan, 6 meses mayor Juan que el Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciendo él aquí? Y yo no le conocía, dice el verso 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 1 verso 10, un pequeño detalle más en el verso paralelo ahí, o en la escritura paralela, dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Imagínense la experiencia de Juan. Se abrieron los cielos y el Espíritu Santo, como paloma, venía volando y se posa sobre el Señor. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, pero tenemos que volvernos al punto donde Juan está en la cárcel y le manda a preguntar al Señor si es él o si es otro, por amor de Dios. Yo no sé si usted hasta este punto se logra identificar con que han habido etapas difíciles en su vida donde usted ha retrocedido. Pero lo importante, hermanos, no es lo que pasó atrás. Lo importante es lo que viene por delante. Y a mí lo que me interesa es que usted se afirme, que usted se establezca, que usted reaccione y que no vuelva a caer en la misma trampa. En que no tome decisiones fuera de la voluntad de Dios, sin la guianza de Dios. Como David, que cuando Absalón se levanta, yo veo, David no consultó a Dios y él acostumbraba a consultar a Dios. Pero cuando Absalón se levanta como rey y le informa: levantémonos y vámonos, dice. No haga lo que hizo David en ese punto. No haga lo que hizo Juan en este punto: desviarse de su llamamiento, desviarse de su propósito. Y si lo hizo, arrepiéntase y vuelva hacia el camino. El Señor ha estado esperando por usted. Y si está en la cárcel ahorita y está encadenado, reaccione y no haga como Juan, haga como Pablo y Silas cantando a la medianoche. Adore a Dios, llénese de la palabra, clame a Dios, porque Él ha dicho que con tremendas cosas nos va a responder. Reaccione esta mañana, hermano. He tratado de recordarle, porque no tengo que enseñárselo, que todo aquel que quiera vivir por fe va a enfrentar el conflicto de la duda. Pero podemos evitar quedar hundidos en la duda. Y podemos evitar terminar ciegos como Sansón y morir antes de tiempo, o terminar sin cabeza como Juan el Bautista. Pero depende de nuestra reacción de fe. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Y entonces resulta sumamente interesante, hermano, la respuesta que el Señor Jesús le da a Juan. Llegan los 2 discípulos donde el Señor Jesús y le dicen: maestro, Juan está en la cárcel, tú lo sabes, y nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que había de venir o no eres tú, y hay que esperar a otro. Mateo 11:4 dice que respondiendo Jesús les dijo: váyanse de vuelta y háganle saber a Juan las cosas que ustedes oyen y que ustedes ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La respuesta de Jesús es esta: sí, yo soy el que había de venir. Aleluya. Yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el que abre los ojos de los cielos, yo soy el que da vida a los muertos, yo soy el que levanta a los pobres del polvo. Yo soy el Señor. Cuéntenle a Juan las cosas que yo puedo hacer. Cuando usted se enfoque en las cosas que Dios hace, usted va a hacer que la duda huya, ¿no? La duda viene cuando usted mira lo que el diablo hace. La duda viene cuando usted enfrenta las circunstancias que usted se consiguió por lo que usted decidió hacer, por lo que usted hizo. Pero la fe viene cuando usted mira las cosas que Dios hace.
Y por eso el Señor le dijo al endemoniado gadareno, ahora liberado y siendo parte del club de ex endemoniados, le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y por eso es importantísimo, hermano, que usted le cuente a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Y que usted permanezca en esa relación, en esa conexión de saber qué es lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Cuando usted me cuenta de milagros, cuando usted me cuenta de manifestaciones de Dios, del favor de Dios, cuando usted me cuenta de logros, yo puedo gozarme con usted y puedo darle gloria a Dios. Y soy bendecido, soy edificado al saber que Dios sigue obrando, que Dios sigue manifestándose a favor de su pueblo. Así que el Señor Jesucristo le dice a Juan por medio de los servidores o de los discípulos: sí, díganle que yo soy. Y como evidencia, compártanle que hay milagros sucediendo. Entonces esto a mí me lleva a la conclusión espiritual de que la duda, hermanos, se enfrenta poniendo la mirada en lo que Dios hace. La duda viene cuando usted mira lo que el diablo hace. La duda viene cuando el problema no se mueve. La duda viene cuando la consecuencia viene sobre su vida. Pero la duda desaparece cuando usted mira lo que Dios está haciendo. Cuando usted oye que Dios está salvando. Cuando usted oye que Dios está sanando. Cuando usted oye que Dios está prosperando, bendiciendo, obrando a favor de gente que usted conoce, usted se da cuenta que Dios está vivo y haciendo milagros. El Señor está vivo. Entonces tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor y en lo que Él hace. Un principio espiritual que todos podríamos utilizar sería este, hermano. La fe está basada en hechos pasados. Yo tengo fe en lo que pasó en la cruz. Un hecho en el pasado. Yo lo creo, lo acepto y vivo por fe de que allá mis pecados fueron cargados sobre el Señor. Mi maldición fue cargada sobre Él. Entonces, la fe, hermanos, está basada en hechos del pasado. Pero la fe es sostenida por evidencias del presente. Usted continúa en fe en la medida que continúa viendo y sabiendo y oyendo que Dios sigue obrando, que Dios sigue dando vida, que Dios sigue respondiendo, que Dios sigue manifestándose. Entonces Juan recibe esta respuesta de Jesús: sí, yo soy el Mesías y seguiré haciendo milagros. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no hace excepción de persona, Él quiere seguir obrando a favor nuestro. Pero veamos claramente la diferencia entre Juan el Bautista, encadenado y encarcelado, y Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, en el cepo, lo cual significa que también estaban limitados en su libertad al máximo posible, pero dos actitudes totalmente diferentes. Otro principio espiritual, hermanos, es la fe está fundamentada en la palabra de Dios, pero la fe se afirma sobre el poder de Dios. Yo creí en Jesucristo cuando me predicaron por primera vez el Evangelio. Yo creí que el Señor Jesucristo va a volver cuando me predicaron sobre el arrebatamiento de la iglesia. Yo creí que el Señor va a volver por segunda vez en relación al pecado y va a establecer su reino. Así que nosotros podemos estar seguros o caminar por fe en base a la palabra de Dios. Nuestra confianza en la palabra de Dios es el fundamento para nuestra fe. Pero luego nosotros tenemos que saber que la fe se afirma sobre el poder de Dios. Es a partir de ese momento en que yo oí el Evangelio, que escuché del arrebatamiento, que escuché de la segunda venida del Señor y del reino establecido en la tierra, que comienza una etapa para mí de ir experimentando el poder de Dios. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? Yo creí la palabra, porque el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Pero a estas alturas, después de años de caminar en el Señor, desde 1984 hasta la fecha, mi fe se ha afirmado sobre el poder de Dios. Comencé con la palabra, pero ahora mi fe está firme por causa de haber visto el poder de Dios en acción. Yo recuerdo, hermano, cuando fui impactado
Cuando un hombre llamado Bill Smith, en Agua Viva, cuando éramos miembros de Agua Viva, llegó a predicar la palabra y él dijo: Dios usa mi vida con dones de sanidades y especialmente en área de problemas con los huesos. Así que si alguien que tiene problemas con sus huesos, voy a orar. Oró por una mujer que estaba como doblada de la columna y yo estaba ahí de cerca. Él ministró a esa mujer. Los huesos tronaron. Yo estaba ahí cerca. Los huesos tronaron y se le enderezó la columna. A mí me impactó de gran manera ver a este hombre, un chele grandote, robusto, una gran manota, que llega una mamá y le dice: pastor, mi hijo tiene las piernas pandas. Y le dice el pastor Bill: ponga aquí sus pies. La mamá tiene a su niño como de unos 6 años y pone los pies sobre la manota chel, y el hombre solo ordena en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es grande. Él es el Todopoderoso. Y él solo ordenó en el nombre de Jesús. Sus huesos se enderezan, las piernas se enderezan. Y yo lo vi. Yo vi cuando esas piernas se enderezaron. Yo vi y pude ver el poder de Dios manifestándose. Quizás fueron de las primeras veces que yo pude ver Dios obrando milagros hacia delante de nosotros. Entonces yo puedo asegurarles eso. La fe se fundamenta en la palabra, pero la fe se afirma sobre el poder de Dios. Si usted ha estado batallando con la duda, si usted ha estado en la cárcel de la duda, si usted ha estado encadenado, es tiempo de que reaccione y que deje de mirar las cadenas y que deje de mirar el cuarto en el que ha estado escondido, deje de mirar las circunstancias, a su opresor, a su verdugo, deje de mirar lo que está a su alrededor y mire al que hace las pléyades y al Orión, mire al Dios Todopoderoso, mire a aquel que hace llover sobre los buenos y los malos, mire a aquel que tiene todo el poder para darle vida a los muertos. Clame a Él, enfóquese en sus obras, enfóquese en sus maravillas y comience a reaccionar espiritualmente. Hay un detalle bien importante en Lucas 7:21. La forma en que Lucas registra la visita de los dos discípulos de Juan a donde el Señor Jesús nos da un detalle interesante. Cuando los dos discípulos llegan donde Jesús: Maestro, Juan nos ha enviado a preguntarte si eres tú el Mesías del cual los profetas han escrito, o si él se equivocó y ha estado dando un falso testimonio acerca de ti y tú no eres. Juan nos manda a preguntarte si tenemos que esperar a otro. Y mira la respuesta registrada por Lucas. Jesús no responde inmediatamente, sino que en esa misma hora sanó a muchos. O sea, ubíquese en la historia. Los dos discípulos están delante del Señor. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Jesús los deja en pausa. Y en esa misma hora Jesús se pone a sanar. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esa misma hora, delante de los dos discípulos de Juan. Y ahora le responde lo que registramos en el verso anterior, verso 22. Vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Vayan a levantar la fe de Juan. Háganle saber que yo soy. Vayan y cuéntenle a Juan lo que yo puedo hacer. Y en el nombre del Señor, yo le envío también a usted ahora. Vaya y cuénteles a otros lo que Jesús puede hacer, lo que Jesús está haciendo. Cuéntele a otros, levante la fe de otros, sáquele la duda a otros, hablando de lo que el Señor hace. Jesús les dice: vayan
y háganle saber a Juan lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces podemos concluir cubriendo el enfoque de esta mañana, porque como dije, todavía queda ese asunto de ¿por qué tuvo que morir Juan de esa manera? Que su cabeza terminara en un plato por el capricho de una mujer pecadora, y Dios no hace nada para impedirlo. Más adelante también, ya en el tiempo de la iglesia, matan a Jacobo y también le cortan la cabeza. Nadie oró por él. Pero más adelante Pedro está preso y toda la iglesia hacía oración y Dios envió un ángel. Nos revela la importancia de orar, de interceder. Nadie oró por Juan, nadie le ayudó a Juan. Juan se aisló, Juan tomó decisiones equivocadas. Personalmente creo que Juan se desvió de su llamado, Juan se desenfocó de lo espiritual. Entonces aprendamos de eso, y aprendamos sobre todo de la respuesta de nuestro Señor. La forma en que usted tiene la victoria sobre la duda es estar viendo lo que el Señor está haciendo hoy. Esa es la forma en que usted puede caminar en fe, hermano, siempre. Puede estar teniendo dificultades, necesidades, adversidades, cosas inimaginables en su vida, pero si usted se mantiene viendo lo que Jesús está haciendo, Jesús está cambiando personas, Jesús está libertando personas, Jesús está sanando personas. Mientras usted está mirando lo que Jesús está haciendo, usted va a poder tener victoria sobre la duda. Así que concluyo con eso esta mañana. Usted necesita estar viendo lo que el Señor está haciendo hoy para no morir en la cárcel, para no terminar muerto en la cárcel. Usted tiene que dejar de mirar las circunstancias, la necesidad, el problema, a los enemigos, y mirar a aquel que puede derribar a sus enemigos en un instante. Mirar a aquel que puede abrir ríos, manantiales en el desierto. Mirar a aquel que puede causar que su necesidad sea suplida a través de un milagro de multiplicación, o causando que las finanzas o recursos de los inconversos vengan a sus manos. Aquel que en su multiforme gracia puede obrar de tantas maneras en su vida. Quiero pedirle que incline su rostro y donde se encuentre. Así como está, incline su rostro. Sentadito ahí como está, incline su rostro. Y quiero guiarle para que comience viendo la cárcel y las cadenas que le atan, pero termine mirando a aquel que tiene el poder de hacerlo libre, de restaurarlo. Quiero que identifique cuáles son sus limitaciones, cuál es su problema más grande, cuál es su necesidad más grande ahorita mismo. Quiero que esté consciente de eso, que lo enfoque. ¿Qué es lo que lo ata? ¿Qué le está impidiendo vivir la vida abundante? ¿Es pecado? ¿Es incapacidad? ¿Es deuda? ¿Es enfermedad? Quiero que identifique cuál es su cárcel. Y una vez lo haya identificado, levántese en fe ahora mismo. Reaccione en fe ahora mismo en base al principio que el Señor Jesús mostró a los discípulos de Juan. Y
levante un clamor, levante una oración personal, en una actitud de dependencia y de confianza en Dios, sabiendo que para Él no hay nada imposible, y que esta misma mañana por el Espíritu hay libertad, que esta misma mañana por su palabra y por su presencia hay sanidad, que esta misma mañana por el clamor hay tremendas cosas con las que Dios va a responder. Y usted levanta un clamor alineado con este pensamiento: Padre Celestial, renuncio a permanecer atado en las cadenas, renuncio a continuar en la cárcel en la que por años o por meses o durante todo este tiempo he estado. Yo me levanto en fe, en el nombre de Jesús, creyendo ahora que un milagro se manifiesta en mi vida, y que así como abriste puertas, rompiste cadenas, y así como el yugo se pudre por causa de la unción, me levanto en libertad por el poder de tu Espíritu Santo. Me levanto en fe para adorarte, para darte gloria, para bendecirte, independientemente de mis circunstancias. Me levanto en fe ahora, Señor, confiado, dependiendo de ti, sabiendo que mi vida está en tus manos. Me levanto con el entendimiento de que soy más que vencedor en Cristo, con el entendimiento de que todas las cosas ayudan a bien a tu siervo, porque te amo, Señor, sabiendo que no hay nada ni nadie que me pueda separar de tu amor. Padre, me levanto ahora en el nombre de Jesús, clamo a ti por un milagro, clamo a ti por tu manifestación, clamo a ti por tu intervención. Glorifícate en mi debilidad. Renuncio a toda atadura, renuncio a lo oculto, renuncio a la impiedad, me someto a tu autoridad, Señor, y tomo la decisión de buscarte, de apoyarme en tu palabra y de darte la gloria y de esperar pacientemente en ti, Señor. Tomo la decisión de esperar en ti ahora, sabiendo que ninguno de los que en ti confía jamás será avergonzado. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Se ha acercado.
una vida sobrenatural en el poder de tu Espíritu Santo. Clamamos por fuerzas, por sabiduría. Clamamos por milagros, por tu ayuda, por socorro. Envía tu ayuda, Señor. Clamamos a ti. Salimos de la cárcel. Nos apropiamos de la libertad esta mañana. Mi alma te ama por ti. Hemos creído tu palabra, por tu unción, por tu presencia. Los cautivos son liberados, las cárceles se abren. Tú eres el que da libertad. Aleluya. Nos levantamos, nos levantamos. Salimos de la cárcel, salimos y corremos hacia ti, Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso Bendito Rey, soberano. poderoso Dios. Recibe la gloria, recibe el honor. Mi alma clama por ti. Recibe nuestras acciones de gracia, nuestra alabanza. Y poderoso Dios. Bendecimos, Rey. Declaramos tu grandeza, tu presencia. Es una realidad en nuestra vida. Te damos la gloria. Te damos las gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos vivifica, nos consuela, nos fortalece. Gracias por obrar a favor nuestro. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Por tu ministración a nuestra alma, tu ministración a nuestro espíritu, tu ministración a nuestro cuerpo. Gracias, gracias por los milagros de sanidad siendo obrados ahora. Gracias por las cadenas que caen. Gracias por el yugo que se pudre. Gracias por las puertas que se abren. Gracias por el camino que se ha abierto. Gracias, gracias por la fuerza renovada. Gracias por el movimiento. Gracias por la visión. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por abrir el camino hacia tu presencia. Gracias, gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu obra, por tu misericordia en nuestra vida. Oh, gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendito, bendito Dios. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que ha puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. Tú eres el que nos ha llamado a su gloria eterna. Tú eres el que restaura, el que vivifica, el que levanta. Aleluya. Tú eres el consolador, el sanador, el Rey y Señor de la creación. Pero sobre todo tú eres nuestro Padre. Y a ti corremos. A ti corremos. Aleluya. 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 Quiero guiarle a
que en este momento y en esta presencia y en este ambiente clamen por un milagro grande en su vida. ¿Qué es lo que usted necesita? Clame por ese milagro ahora, que los cielos están abiertos por medio de la sangre de Jesús, a través de la adoración, en esta atmósfera de fe. Clame por un milagro, clame por un milagro. Aleluya. De Dios está en este lugar. Sus oídos atentos a su voz. Clame por un milagro, por algo grande, por algo glorioso. Aleluya. Aleluya. Él ha prometido con tremendas cosas nos va a responder. Con tremendas cosas nos responderá. Aleluya, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios por cosas grandes, dignas del Rey, conforme a su grandeza, conforme a su gloria. Pida por aquello que a usted le ha parecido imposible, porque ha estado mirando lo natural, porque ha estado mirando las circunstancias, porque ha estado mirando su incapacidad. Pida por aquello que es posible para el Dios de los cielos. Pida por aquello que es posible para el Dios Todopoderoso. Aleluya. 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 Oh, bendito Dios. Oro por la presencia de Dios llenándole esta mañana. Oro por la presencia de Dios llenándole de gozo, llenándole de paz, como hace mucho tiempo no lo experimentaba. Clamo a Dios por la presencia de Dios manifestándose en su vida. Jesús dijo: el que está sediento, venga a mí y beba. Beba ahora, beba del Señor, reciba de su Espíritu, reciba la paz como un río, reciba el gozo que proviene del cielo, el gozo de Dios. Reciba nuevas fuerzas, reciba consolación, aprópiese de ello. Aleluya. Aleluya. Yo voy a creer con usted por cosas tremendas sucediendo. Voy a creer y a esperar el reporte de cosas tremendas sucediendo. Y que diga, cuando oramos aquel domingo, cuando tocamos el cielo aquel domingo, cuando nuestro Señor escuchó nuestro clamor, recibí este milagro. Y vamos a darle la gloria, y vamos a darle el honor, y vamos a darle la honra y las gracias por su misericordia, por su favor, por su poder manifestado, el cual está reservado para sus hijos. Aleluya. 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 Hay provisión que ha estado siendo detenida, provisión material que ha estado siendo estorbada, pero que puede ser liberada ahora en el nombre de Jesús. Promoción que ha estado siendo estorbada, ascensos en el trabajo, oportunidades de trabajo, puertas que se abren en el nombre de Jesús. Situaciones que se solucionan, problemas que se desvanecen, circunstancias que cambian, oposición espiritual que es detenida, porque los enemigos del Señor son como el polvo, son como nada delante de su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, por la presencia de Dios, por su Espíritu obrando en nuestra vida, hay libertad, hay gozo, hay paz. Vuélvase a Dios esta mañana. Si usted ha estado esclavo, si usted ha estado atado, vuélvase a Dios esta mañana. Él es amplio en perdonar y en restaurar. Amén. Él quiere hacer muchísimo más que lo que hizo el Padre con el Hijo pródigo, poniendo un anillo, poniendo sandalias, poniendo una túnica nueva. Él quiere restaurarle. Él quiere levantarle, Él quiere bendecir. Apropiese esta mañana de la bendición. Aleluya. En el nombre de Jesús, puertas son abiertas.
En el nombre de Jesús, obstáculos son removidos. En el nombre de Jesús, finanzas inesperadas llegan a sus manos. De lugares y de personas en que usted no esperaba ni confiaba. En el nombre de Jesús. Dolencias desaparecen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Síntomas, malestares a los que se había acostumbrado con una mente natural desaparecen por el poder del Espíritu Santo, por el poder de aquel que resucitó de entre los muertos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sus enemigos y los que han estado procurando su mano, estorbándole, son removidos. En el nombre de Jesús. Removidos. Trampas y maquinaciones del diablo, estrategias del enemigo para mantenerlo atado, para mantenerlo sin libertad, en necesidad, son deshechos en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias, dele gracias al Rey. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Que tú enciendes nuestra lámpara. Tú llenas nuestras vasijas. Aleluya. 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 Bendito Rey. Padre Celestial, bendigo a tu pueblo aquí reunidos. En el nombre de Jesús. Es mi clamor por tus hijos reunidos en este lugar. Que tú te reveles, que tú les guíes, que tú les respaldes, que tú les levantas, que tú los uses para tu gloria. Que aquellos que se han sentido insignificantes, despreciados, aquellas que se han sentido sin valor, aquellas que se han sentido desechadas, puedan ser levantadas, restauradas para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo. Y te doy las gracias por el llamamiento, por el privilegio de pastorear a tu rebaño. Y te pido tu ayuda para continuar adelante, para terminar mi carrera con gozo. Ayúdanos. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos.